Vamos a disponer nuestro corazón en oración para recibir la enseñanza de la palabra de Dios. Así que les invito, hermanos, a inclinar el rostro y en un acto de reverencia y devoción a Dios, clamemos a Él para que Él disponga nuestro ser y podamos recibir la bendición de la enseñanza de la palabra de Dios. Glorioso Padre Celestial, nos acercamos nuevamente a ti en oración en esta mañana, invocando tu santo y tu glorioso y altísimo nombre por sobre todas las cosas, para rogarte humildemente que dispongas nuestra mente y nuestro corazón para recibir tu enseñanza. Quita toda distracción, sueño y pereza, y concédenos estar concentrados en la enseñanza de tu palabra. No permitas que nuestra mente divague, que nuestro cuerpo esté presente, pero nuestros pensamientos en otra parte. Concéntranos en ti. Ayúdanos a tener conciencia de que este es un tiempo, estas 2 horas son un tiempo exclusivo para ti, en el cual nos acercamos a la fuente del agua de vida para recibir de Él su bendición, su sabiduría, sus exhortaciones, su bendición de paz y gozo, de esperanza y consuelo para nuestras almas. Toma, Señor, este tiempo y glorifícate en medio de nosotros. Habla al que tienes que hablarle y confróntale al que tiene que confrontar y edifica nuestras vidas, Padre Santo. Toma mis palabras, Padre amado, y permite que lo que yo enseñe sea conforme a tu verdad revelada en tu palabra. Te lo pido, glorioso Dios, en el nombre de tu santo Hijo Jesús. Amén y amén. Bien, desde el día de hoy, con la ayuda del Espíritu Santo, retomamos en este nuevo año 2025 el estudio expositivo del Evangelio de Juan. Recordemos que estamos estudiando el capítulo 5, en donde el Señor sanó un paralítico el día de reposo, por lo cual las autoridades religiosas judías procuraban matarlo, no solo porque quebrantaba el día de reposo, sino porque decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. La última enseñanza que vimos correspondió a los versículos 30 al 39 del capítulo 5 del Evangelio de Juan. En estos versículos vimos que ante la incredulidad de las autoridades religiosas, el Señor presentó 4 testigos que atestiguaban claramente que lo que Él había hecho y dicho de sí mismo evidenciaban que Él era el Mesías enviado por el Padre. ¿Cuáles fueron esos 4 testigos? En primer lugar, el testigo que presentó el Señor Jesús en los versículos 30 al 39 fue el testimonio de Juan el Bautista. Él dijo en el verso 32, otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Y vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad. ¿Quién es la verdad? Cristo. Testificó que él era uno que no era digno ni de desatar la correa de su calzado, porque él era antes que él. Así que Juan testificó claramente que Cristo era el Mesías enviado por el Padre. El segundo testimonio o testigo fue el testimonio de sus obras o milagros. En el verso 36 Cristo dijo, mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. El Señor Jesucristo hizo muchas obras, sanó enfermos, levantó paralíticos, hasta resucitó muertos, evidenciando que Él tenía
poder divino para hacer todas esas cosas y que las había hecho porque el Padre se las había dado para que las hiciera. El tercer testigo fue el testimonio del Padre. En Juan capítulo 5, versículos 37 y 38 dice: también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. Así que el Padre dio testimonio de Cristo, de que Él era el que había enviado a Jesús a este mundo. Recordemos que cuando Jesucristo fue bautizado por Juan en el Jordán, descendió el Espíritu Santo de Dios sobre él como paloma, y se escuchó una voz desde el cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oí. El Padre testificó públicamente que él había enviado a Cristo a este mundo. El cuarto testigo fue el testimonio de las Sagradas Escrituras. Ese fue el cuarto testigo que presentó Cristo ante las autoridades religiosas que lo acusaban de malhechor. En Juan 5:39, Cristo les dice a estos judíos religiosos: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Las Escrituras del Antiguo Testamento como del Nuevo, en esa época el Antiguo, porque no estaba escrito el Nuevo, daban testimonio claro y eficiente de Cristo como el Mesías. Así que 4 testigos presentó el Señor Jesús ante las autoridades para evidenciar que Él era el Mesías prometido. El testimonio de Juan el Bautista, el testimonio de sus obras, el testimonio del Padre y el testimonio de las Sagradas Escrituras. El día de hoy, amados hermanos, concluiremos el estudio del capítulo 5, meditando en los versículos 40 al 47. Les invito a leer este pasaje en el cual vamos a meditar en este día. Abran sus Biblias allí y lean conmigo San Juan 5, 40 al 47, con disposición de corazón y entendiendo lo que lee. Dice así Juan 5, 40 al 47: y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros, les dice Cristo. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a éste recibiríais. ¿Y cómo podéis vosotros creer, pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único? No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyereis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Amén. Este será el pasaje en el cual vamos a meditar el día de hoy. La enseñanza para hoy lleva por título: no quieren venir a Cristo. No quieren venir a Cristo. Después de presentar el Señor 4 testigos que lo acreditaban claramente y suficientemente como el Mesías, ahora el Señor les da a los judíos religiosos 4 razones del por qué la mayoría de ellos lo rechazaron y no lo recibieron como el Mesías, antes lo mataron en la cruz. ¿Cuáles son esas 4 razones del por qué los judíos rechazaron a Cristo y mucha gente rechaza a Cristo? La primera de ellas, porque estaban muertos espiritualmente, versículo 40. La segunda de ellas,
porque no tenían amor de Dios, versículos 41 y 42. La tercera de ellas, porque no buscaban la gloria que viene de Dios, versículos 43 al 44. Y la cuarta, porque no creían en los escritos de Moisés. Así que vamos a ver estas 4 razones del por qué los judíos de esa época y los actuales rechazan al Señor Jesucristo como el Mesías prometido. Veamos la primera. Porque estaban muertos espiritualmente, versículo 40. Lean conmigo. Y no queréis venir a mí, les dice Cristo a los judíos religiosos, para que tengáis vida. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Después del Señor decirles en el verso 39 que escudriñaran las Escrituras, porque a ellas son las que dan testimonio claro y contundente de Él, y a ellos les parecía que en ellas estaba la vida eterna. Ahora les dice: y no queréis venir a mí para que tengáis vida. En otras palabras, a pesar de que la Escritura testifica claramente que yo soy el Mesías, ustedes no quieren venir a mí para que tengan vida. Esta declaración del Señor nos enseña que la razón del por qué los judíos rechazaron a Jesús y no querían venir a Él y lo perseguían era porque estaban muertos espiritualmente. Observen nuevamente lo que Cristo les dice: y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Lo que indica que ellos, por más descendientes de Abraham que fueran, al igual que todas las demás personas o seres humanos descendientes de Adán, nacen muertos espiritualmente. No tenían vida espiritual, estaban separados de Dios, muertos en sus delitos y en sus pecados. Y como estaban muertos espiritualmente, separados de Dios, ellos, al igual que todos los demás seres humanos, no quieren venir a Cristo, porque su voluntad está esclava del pecado, es enemiga de Dios y sabia en su propia opinión. Por eso es que hay gente que viene a la iglesia y no le interesa mucho escuchar la palabra de Dios. Les resbala, les talla la silla, se quieren ir. Están muertos espiritualmente, a menos que Dios les dé vida. A través de escuchar la palabra de Dios, no entenderán ni comprenderán el gran amor de Cristo y sus verdades que están escritas en su santa palabra. En conclusión de este primer punto, podemos observar 4 cosas en este pasaje. Me refiero al versículo 40. La primera de ellas, que todos los hombres por naturaleza nacemos muertos en delitos y pecados, nacemos sin vida espiritual o eterna. No quieren venir a mí para que tengáis vida. Para que tengáis vida, o sea que no tienen vida. Los hombres no tienen vida a menos que estén en Cristo, porque están muertos. Número 2, que la vida espiritual y eterna solo se encuentra en Cristo. Él es la fuente de la vida. El texto dice: para que tengáis vida. No queréis venir a mí para que tengáis vida. Entonces, ¿quién es la fuente de la vida? Cristo. Jesucristo dijo en San Juan 14:6: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Número 3, que a fin de recibir el beneficio de la vida eterna y no ir a condenación, los hombres deben venir a Cristo en arrepentimiento y fe, creyendo que Él es el Mesías. Los hombres deben venir a Cristo después de escuchar quién es Él, después de escuchar lo que Él hizo por ellos. Deben venir a Cristo en arrepentimiento y fe, creyendo que Él es el Mesías prometido. Y número 4, este pasaje nos enseña que la razón por la que los hombres, tanto judíos como gentiles, no vienen a Cristo y mueren en condenación,
no es por falta de evidencias y conocimiento acerca del Salvador. Es porque voluntariamente deciden rechazarlo, porque aman más el pecado y su orgullo que la luz. En consecuencia, tanto aquí como en otras partes, la perdición del alma del hombre, enseña la Escritura, siempre se atribuye en la Escritura a su propia incredulidad y falta de voluntad para venir a Dios, ya que por su naturaleza caída, el hombre tanto judío como gentil está inclinado al mal, tiene su entendimiento entenebrecido y se envanece en sus razonamientos pecaminosos. Observen lo que dice sin perder Juan, Romanos capítulo 1, versículos 18 al 21. Romanos capítulo 1, versículos 18 al 21 dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente ¿cómo? Visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Ningún hombre tiene excusa de que Dios no se ha manifestado a él, porque la creación misma testifica que existe un Dios, como leíamos hoy en el Salmo 104, versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino por el contrario, se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Cuando usted le da la espalda a Dios y no escucha las amonestaciones de la palabra de Dios, el llamado de Dios, su necio corazón es entenebrecido y se envaneces en tus propios razonamientos. Y eso, amados hermanos, nos da a entender que ningún hombre se va al infierno por falta de evidencias o por falta de conocimiento acerca de Dios, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, a Dios no lo vemos, pero sus obras testifican que Él existe. Las cosas invisibles de Él, su eterno poder y divinidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que ningún hombre tiene excusa de que no existe Dios y un juez sobre todas las cosas. Si usted va a Romanos, capítulo 3, versículos 10 al 19, el apóstol Pablo también dijo las siguientes palabras acerca de la condición del hombre en su naturaleza espiritual. Romanos 3, 10 al 19. ¿Cómo está escrito? ¿Qué es lo que está escrito? No hay justo ni aun uno. ¿Escucharon eso? No hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. ¿Algunos? Todos se desviaron del camino de Dios. Porque nacemos muertos en delitos y pecados, separados de Dios, fuera del Edén. A una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿Qué declaración? No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Todas las buenas obras que el hombre hace están contaminadas, porque las buenas obras el hombre las hace para buscar su propia gloria. El único que hizo una obra perfecta fue Jesucristo, porque buscó en todo lo que hizo la gloria del Padre. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Verso 13, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de aspides o de serpientes hay debajo de sus labios. ¿No es eso lo que hacemos con la lengua? Engañar, mentir. El apóstol Santiago dijo que la lengua es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con la misma lengua que bendecimos a Dios, maldecimos a los hombres que están hechos a la imagen y semejanza de Dios.
Hermanos míos, esto no puede ser así. Una fuente de agua dulce y de agua salada no pueden producir esas dos aguas a la misma vez. La vid no puede producir aceitunas, ni la vid higos. Así nosotros, si somos hijos de Dios, nuestra lengua debe bendecir a Dios y bendecir a los demás. Hermanos, por eso aquí, cuando el hombre no está en Cristo, su boca está llena de maldición. Veneno de áspid hay debajo de sus labios. Verso 14, su boca está llena de maldición y de amargura. Verso 15, sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz. Muchos mueren sin paz, solamente embarcados en sus negocios, en su pecado, olvidados de su Creador. No hay temor. ¿Por qué razón? Porque no hay temor delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. Y escuchen, para que toda boca se cierre y todo mundo quede bajo el juicio de Dios. Si no es por la gracia y la misericordia de Dios que envió a Cristo para salvar un pueblo y redimirlo, todos iríamos al infierno. Queridos hermanos, para que toda boca se cierre, todos somos pecadores y estamos bajo el juicio de Dios, excepto si estamos en Cristo. Si le reconocemos como aquel que Dios envió para salvarnos de nuestros pecados y de la condenación eterna, como aquel que murió en la cruz en lugar de nosotros. Él es la resurrección y la vida. El que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. La segunda razón por la cual el Señor acusa a los judíos de no creer en Él es porque no tenían amor de Dios. Observen lo que dicen los versículos 41 y 42 de Juan 15. Juan 5, 41 y 42. Gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Amén. Vemos en este pasaje que el Señor los acusa de ausencia de un verdadero amor a Dios a estos judíos religiosos. Es como si les dijera: ustedes profesan adorar y honrar al único Dios verdadero, pero su conducta incrédula, envidiosa, orgullosa e hipócrita demuestra todo lo contrario. Demuestra que no aman verdaderamente a Dios, porque el que ama a Dios ama a su prójimo, y ustedes me están aborreciendo, a pesar de las evidencias que la Escritura muestran acerca de mí. Por eso en Lucas capítulo 11, versículo 42, el Señor los acusó nuevamente de este pecado, de la ausencia de verdadero amor a Dios en sus corazones. Noten lo que dice Lucas 11, 42. Mas hay de vosotros, fariseos, que diezmáis la menta y la ruda y toda hortaliza, y pasáis por alto la justicia y ¿qué cosa? Y el amor de Dios. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Ellos eran muy minuciosos en guardar muchas cosas de la ley, pero se olvidaban de lo primordial, del amor a Dios, del sincero y verdadero amor a Dios. Y Cristo los acusa, tanto aquí como en San Juan capítulo 5, versículo 42, de que ellos no tienen amor. Regresando a nuestro pasaje, cuando Jesús dice: yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros, la expresión yo os conozco nos habla del profundo e íntimo conocimiento que tiene el Señor del corazón del hombre. Yo os conozco. Él conoce realmente lo que hay en el corazón del hombre y sabe las intenciones del corazón del hombre. A Él no le podemos engañar, por más que aparentemos religiosidad. Por eso en Juan capítulo 21, versículos 15 al 17, cuando
Pedro se encuentra con el Señor después de que le negó. Vean lo que dice. Juan capítulo 21, versículos 15 al 17. Ubíquense en todos allá. Juan 21, 15 al 17, sin perder Juan 5. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? ¿Qué quiere Cristo? Que lo amemos más que cualquiera. Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Pedro sabía que Cristo sabía lo que había en su corazón. Tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. ¿Podemos decir con sinceridad nosotros, como Pedro, delante del que lo conoce todo: Señor, tú sabes que te amo? ¿Qué está buscando Cristo de nosotros? Verdadero y sincero amor en nosotros. Ahora, si tú manifiestas verdadero y sincero amor a Dios, fue porque Cristo te amó primero, porque nosotros amamos a Dios, porque Él nos amó primero. Pero hay un ejercicio de responsabilidad en cada uno de nosotros. Y los judíos religiosos no tenían amor de Dios en sus corazones. En Juan capítulo 1, versículos 47 al 49, cuando Jesús se encuentra con Natanael, mire lo que pasó. Juan 1, 47 al 49. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Jesús sabía quién era Natanael y declara públicamente: he aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño, el cual es sincero, el cual viene a mí de corazón. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Antes de que Natanael viniera a Cristo, Jesús ya conocía, había visto a Natanael y sabía qué había en el corazón de Natanael, porque Él lo conoce todo. Él sabe si tú amas verdaderamente y sinceramente a Cristo, aunque su amor no sea perfecto. Verso 49. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Entendió que Él lo conocía todo y le confesó como el Hijo de Dios y como el Rey de Israel. Bendito sea el nombre del Señor. Porque Jesús mismo no se fía de los hombres, porque Él conoce todos los hombres y no tiene necesidad de que nadie le dé testimonio de lo que hay en el corazón del hombre, pues Él sabe lo que hay en el corazón del hombre. Que no nos equivoquemos, nosotros no podemos engañar al Señor. Podemos afirmar, amados hermanos, que la incredulidad de los judíos hacia el Señor no nacía de una falta de evidencias de que Él fuera el Mesías, porque evidencias hubieron muchas, sino de una falta de voluntad de amor a Dios. Y esa falta de voluntad de amor a Dios era porque ellos estaban muertos espiritualmente, aunque eran religiosos. En tercer lugar, el Señor los acusa de un deseo indebido de alabanza humana. Uno, de no buscar la gloria que viene del Dios único, sino la de los hombres. Observen lo que dice los versículos 43 al 44 de San Juan capítulo 5, de nuestro pasaje base. ¿Qué dice San Juan 5, 43 al 44? Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís.
Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiríais. ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único. Amén. Jesús les reprocha en este pasaje diciéndoles de que Él había venido en nombre de su Padre y a buscar la gloria de su Padre. Pero ellos no quisieron recibirle a pesar de los poderosos testimonios que Él había presentado anteriormente. Luego les dice, si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiría. Estas palabras profetizan los muchos falsos cristos y falsos mesías que surgirían en los primeros años o primeros 100 años tras la muerte del Señor Jesucristo. Después de que el Señor se fue al cielo, aparecieron muchos falsos cristos que engañaron al pueblo, porque rechazaron al verdadero. Según algunos historiadores, aparecieron no menos de 64 mesías en los primeros 100 años de la iglesia, a los cuales los judíos les creyeron en mayor o menor medida. La disposición que tenían a creer a estos impostores que venían en su propio nombre y no en nombre de Dios, es un hecho histórico y extraordinario del cumplimiento de las palabras del Señor Jesús. Dice William Hendrickson en su comentario al Evangelio de Juan, que esta profecía que Cristo pronunció aquí en este pasaje se cumplió una y otra vez después de la muerte de Cristo. Teudas fue un falso Mesías. Judas el Galileo fue otro. Eso usted lo encuentra en Hechos capítulo 5, versículos 36 al 37, pero no lo vamos a leer. Luego vino Bar Kokhba, a quien un rabí tan distinguido como Akiva lo llamó la estrella de Jacob, a un falso Mesías. Desde aquellos días ha habido muchos más. El último será el anticristo, dice Hendrickson. Todos estos se presentan sin las credenciales adecuadas. Vienen en su propio nombre y aún así la gente lo entrega todo y les creen, guiados por su error. Si otro viniere en mi nombre, dice Cristo, a este recibiríais. Pero a mí, que vengo en el nombre del Padre y que he mostrado con evidencias claras y contundentes que soy el Mesías enviado, a mí no me reciben. Como vemos, hermanos, las consecuencias de negarse a creer en Cristo y seguirle son terribles, ya que la persona se expone a ser envuelta en el poder engañoso de la mentira de los falsos cristos y los falsos maestros. Cuando usted rechaza al verdadero maestro, al verdadero Mesías, al verdadero enviado por Dios, pues va a ser presa de cualquier impostor y de cualquier charlatán, porque ha rechazado la verdad. En otras palabras, cuando el hombre rechaza la verdad, queda a merced de la mentira. Luego dice en el versículo 43 de nuestro pasaje, versículo 44, perdón. ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene de Dios. Jesús les pone de manifiesto que ellos no pueden creer en Él porque ellos buscan recibir gloria de los hombres y no la gloria que viene del único Dios. Él ya los había acusado de hacer sus obras religiosas delante de los hombres para ser vistos por ellas y recibir sus alabanzas. Ustedes recordarán que en Mateo capítulo 6 del 1 al 4 el Señor dijo lo siguiente: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos.
De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues deis limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. En otras palabras, un hijo de Dios nunca debe ser buscado de ser alabado por los hombres, que le digan qué espiritual es. Esa será la recompensa que recibe, la alabanza de los hombres, y no la alabanza de Dios, porque mi Padre que ve en lo secreto nos recompensa en público. ¿Qué es lo que nos debe importar? Agradar a Dios y no a los hombres. Si agradamos a Dios, a algunos hombres nos van a aceptar, pero otros nos van a rechazar, a los enemigos de Dios. Entonces, hermanos, qué bueno entender esto. Cristo también dijo en Mateo capítulo 23, versículos 5 al 7 lo siguiente. Mateo 23, 5 al 7. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterías y extienden sus flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos en las cenas, y las primeras sillas en las sinagogas, y las salutaciones en las plazas, y que los hombres lo llamen rabí, rabí. ¿Qué es lo que les interesaba a ellos? Que le dijeran, maestro, ¿cómo sabes? ¿Cómo sabes? Hermanos, creer en el Señor Jesús necesariamente implica desear la gloria de Dios y su aprobación, y renunciar a recibir la gloria de los hombres. Todos debemos tener cuidado con esto, porque con frecuencia nos preocupamos más por nuestra reputación y lo que los demás dicen y piensan de nosotros, que la gloria que viene del Dios único y verdadero. Pero, amados hermanos, también recordemos que esto es un engaño, porque la gloria que viene de los hombres es pasajera e inútil, pero la gloria que viene de Dios permanece para siempre. No pongan la mirada en lo temporal, sino en lo eterno. Así que olvidémonos de nuestro deseo de tener gloria humana y busquemos con dedicación y humildad la exaltación y la gloria de Cristo nuestro Señor. Y el que se gloría, gloríese en el Señor. En 2 de Corintios, capítulo 10, versículo 18, encontramos las siguientes y contundentes palabras. 2 de Corintios 10, 18. Dice así: porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. ¿Escucharon eso, hermanos? Pablo dice, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Debemos buscar la gloria y la alabanza de Dios, su exaltación y su gloria, y no nuestra gloria. Y eso era lo que le pasaba a estos judíos, que eran esclavos de buscar la gloria humana. Y en cuarto y último lugar, el Señor acusa a los judíos de no creer en Él por su ausencia de verdadera fe en los escritos de Moisés. Observen lo que dice los versículos 45 al 47 del capítulo 5. ¿Están ahí, hermanos? Juan 5, 45 al 47 dice: no penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Amén. Y con esto termina el capítulo 5. Entonces,
En cuarto y último lugar, vemos en este pasaje que el Señor acusa a los judíos de no creer en Él por su ausencia de verdadera fe en los escritos de Moisés. Jesús no había venido para juzgar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por Él. Por esto dijo a los judíos: no penséis que voy a acusaros delante del Padre. Sin embargo, si lo rechazaban y no creían en Él, había alguien que los acusaría delante de Dios. Y ese era Moisés, en quien ellos tenían su esperanza y se jactaban de ser sus seguidores y creer a sus escritos. Por eso les dice: si ustedes realmente creyeran a Moisés, me creerían a mí, porque de mí escribió Moisés. En consecuencia, si no creen a sus escritos, les dice Cristo, ¿cómo van a creer en mis palabras? Cuando hablamos de Moisés, estamos refiriéndonos a los primeros 5 libros de la Biblia, a la Torá, que fueron escritos por Moisés. De hecho, aquí se testifica por la boca de Cristo que Moisés es el autor de los escritos sagrados del Pentateuco, de la ley o de la Torá. Así que lo que el Señor les está advirtiendo es algo muy delicado, y es que a pesar de que ellos habían tenido el gran privilegio de recibir y enseñar el testimonio de Moisés al pueblo, en consecuencia, al negarse a creer en Cristo, los mismos escritos de Moisés se volverían en el más terrible de todos sus testigos en contra de ellos el día del juicio. Porque Jesús, a quien tenían frente a ellos, Moisés escribió y testificó, pero ellos lo rechazaron y no creyeron en él. Jesús estaba frente a sus narices y lo rechazaron y no creyeron en él. Y les dio evidencias claras, pero aún así lo rechazaron y lo colgaron en un madero. No son sin excusa. Resulta irónico, queridos hermanos, que aquellos judíos que presentaban la ley de Moisés como lo más sagrado de las Escrituras fueran a ser acusados por Moisés por no creer en sus escritos. ¿No es algo irónico? Como dijo Jesús, hay quien os acusa, Moisés, en que tenéis vuestra esperanza. Un testigo saldrá y los acusará el día del juicio y hará evidencia su condenación y su incredulidad. Como vemos, el mismo Moisés habló del Mesías y de las consecuencias que vendrían sobre los que lo rechazaran. Veamos en Deuteronomio, capítulo 18, versículos 15 al 19. Esto lo escribió Moisés y dio testimonio de las consecuencias que vendrían sobre el que rechazara al Mesías. Deuteronomio, capítulo 18, versículos 15 al 19, dice: profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb, el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. Y Jehová me dijo: han hablado bien en lo que han dicho. Profeta le levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas cualquiera que no oyere mis palabras que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Indudablemente el Señor está hablando aquí de Jesucristo como el profeta enviado. Dice en el versículo 15: profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios. A él
oiréis. Ese profeta indudablemente era Cristo. Conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. El día que Moisés llegó al monte del Sinaí, y Dios se manifestó sobre el monte Sinaí con fuego, con la tierra temblando, con relámpagos y un sonido de bocina. El pueblo no quería escuchar la voz de Dios, tuvieron gran temor y le pidieron a Moisés que hablara en el lugar de ellos para que no murieran. Es decir, que hubiera un mediador entre Dios y ellos para que ellos no pudieran morir. Jehová me dijo, han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú. Y pondré mis palabras en su boca y él hablará todo lo que yo le mandare. ¿Qué fue lo que hizo Cristo? Vino a este mundo y habló todo lo que el Padre le mandó. Él vino a hacer la obra para mediar entre el pueblo y Dios, para que el pueblo no muriera y pudiera tener perdón de pecados y vida eterna. Él vino a hacer la voluntad del Padre y efectivamente la hizo. En el verso 19 dice, mas cualquiera que no oyere mis palabras que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Usted estaba escuchando hoy la palabra de Dios. Ya no es ignorante del mensaje divino. Si usted cierra su corazón y su oído, el Señor le pedirá cuenta un día. Ven a Jesús hoy. No cierre su corazón. Él es el único camino al Padre. Él es el único que puede darte vida espiritual y perdón de pecados. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, solo en Jesucristo. Oye las palabras de Cristo y ven a Él, porque solo en Él hay salvación. Si no oyes las palabras de Cristo, el Señor te pedirá cuentas. Porque has despreciado el único medio que Dios ha otorgado para que los hombres sean salvos. Así que, hermanos, estos judíos serían condenados por las mismas palabras de Moisés, al cual ellos predicaban y anunciaban, pero que por su ceguera y su dureza de corazón no podían ver que Jesucristo estaba revelado en los escritos que ellos mismos predicaban y enseñaban. Es irónico que se pueda leer la Biblia y al mismo tiempo no entender lo que uno lea, o leerla con un entendimiento totalmente humano y temporal, y no como Dios lo revela en ella. Necesitamos ser iluminados por el Espíritu Santo para entender y comprender lo que está escrito de Cristo en la palabra de Dios. Ahora vamos a tener unas aplicaciones prácticas después de haber examinado este pasaje. En primer lugar, amados hermanos, hay algo muy importante para nosotros a tener en cuenta en esto que hemos estudiado el día de hoy. Los judíos sabían lo que Moisés escribió, pero en realidad no creían lo que escribió. Así puede pasar con muchos. Saber lo que Cristo dijo, lo que el Señor plasmó en la Escritura, pero al mismo tiempo no creer lo que está escrito en el libro sagrado. Una cosa es tener la palabra en nuestras manos y en nuestras cabezas, pero otra muy distinta es tenerla en nuestro corazón y creerla de verdad y tenerla como nuestra norma de fe y conducta. Las personas no se condenan, amados hermanos, por falta de conocimiento de Dios, sino por su incredulidad y dureza de corazón, porque aman más las tinieblas que la luz. En segundo lugar, Jesús les dice que Moisés, en quien ellos tenían su esperanza, los acusaría. En quien ellos tenían su esperanza. Y es que, amados hermanos, la esperanza nuestra no debe estar puesta en Moisés, ni en ningún hombre por más prominente que sea. Solo en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Dios hecho hombre, que vino a morir para pagar la deuda de nuestros pecados.
Nuestra esperanza no debe estar puesta en Moisés, sino en aquel de quien habló Moisés, de Jesucristo. En tercer lugar, esta palabra sigue teniendo el mismo valor en nuestros días. Lo que estudiamos hoy sigue teniendo el mismo valor en nuestro tiempo. Si decimos creer en la Biblia como la palabra de Dios, tenemos que creer en Cristo de todo nuestro corazón como nuestro único y suficiente Señor y Salvador, porque el centro de la Escritura es Cristo. Recordemos lo que dijo Abraham al rico que estaba en tormentos en el infierno y que pidió que alguien fuera de entre los muertos para que sus hermanos no fueran a parar a ese lugar de tormento y se arrepintieran y no fueran allí. ¿Qué le dijo a Abraham? Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Tenemos que oír la voz de Cristo que está en los escritos de Moisés y en los profetas y creer esa verdad de Cristo revelada allí para no ir al infierno. Esto nos da una idea de la importancia que tienen las Escrituras y el testimonio que ellas dan de Cristo. No se puede separar la Escritura del testimonio de Cristo. Vean lo que dice Apocalipsis capítulo 19, versículo 10. Apocalipsis capítulo 19, versículo 10. No podemos separar la Escritura de Cristo. Dice Apocalipsis 19, 10. Juan, el mismo que escribió este evangelio y que escribió Apocalipsis, dice: yo me postré a sus pies para adorarle. Él vio un ángel tan majestuoso, el que le reveló todo eso, que creyó que era Dios y se postró para adorarle. Y él me dijo: mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio ¿de quién? De Jesús. ¿Qué hacen los hermanos? A la iglesia retener el testimonio de Jesús. Le dice: adora a Dios, no me adores a mí. De hecho, aquí no podemos nosotros adorar ángeles. Solo hay uno que es digno de adoración y es Cristo. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. ¿Qué es el testimonio de Jesús? El espíritu de la profecía. ¿Dónde está la profecía? En la Biblia. El espíritu de este libro es el espíritu y el testimonio de Jesús. No podemos separar a Cristo de las Escrituras. El testimonio, dice claramente, de Jesús es el espíritu de la profecía. Lo que le da vida y sentido a este libro es el testimonio de Jesucristo, nuestro Salvador. A Él la gloria por siempre. Amén. En cuarto lugar, un alma jamás valora la medicina del Evangelio de Cristo hasta que siente que está enferma de muerte, que su enfermedad es incurable. Allí valorará el Evangelio de Cristo. Un hombre jamás ve belleza alguna en Cristo como Salvador hasta que descubre que es un miserable pecador, perdido y muerto en sus delitos y pecados. Es allí cuando entiende lo que él es, que va a valorar a Cristo. Y otros solo valorarán el Evangelio cuando estén en el tormento del infierno, cuando no haya nada que hacer, como le pasó al rico que fue enviado al infierno, pero que cuando estuvo en la tierra no se acordó de Dios. Allí entendió la verdad de la palabra de Dios y la verdad de Cristo. Que no nos pase eso a nosotros. Hoy el Señor les habla claramente. Hoy el Señor testifica claramente quién es Él. Así que no tardes en venir a Jesús, porque Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie puede ir al Padre sino por Él. Y en quinto y último lugar, antes de juzgar a los judíos por no creer en Cristo,
ante las evidencias de las Sagradas Escrituras, porque tendemos inmediatamente a juzgarlos. Uy, esos judíos, a pesar, mire, no creyeron. Y tendemos a juzgarlos. Antes de juzgar a los judíos, de no creer en Cristo ante las evidencias de las Sagradas Escrituras, examinemos nuestras propias vidas y nuestra propia iglesia. Usted también tiene evidencias, y muchísimas, de que Cristo es el Señor y el Salvador. Pero si no crees y te arrepientes de corazón y confías en Él como tu único y suficiente Salvador, le pasará igual que a los judíos, que conociendo quién era Cristo, se irá también a la condenación eterna por rechazarlo. Estamos permitiendo que la tradición religiosa nos ciegue a la verdad de la palabra de Dios, como pasó con esos judíos, que por estar sumidos en su tradición religiosa estaban enceguecidos a la palabra de Dios y a lo que el verdadero mensaje de la Biblia tenía. Estamos tan metidos en el estudio de la Biblia que no vemos ni vivimos al Jesucristo de la palabra revelada. Porque a veces nos metemos para tener conocimiento y tener argumentos, pero realmente no experimentamos comunión y relación con el Señor Jesucristo. ¿Nos da acaso nuestro conocimiento bíblico un ego inflado y una sobradez espiritual que no nos permite reflejar a Cristo en nuestra vida? Porque en lugar de reflejar a Cristo, reflejamos ese orgullo, altivez y superioridad moral y espiritual ante los demás. Examínate hoy, amado hermano. No importa el tiempo que tú lleves en el Evangelio, siempre debes ser humilde y depender 100% de Cristo y entender que lo que eres y has progresado y tienes es por la gracia de nuestro Señor y Salvador, a quien pertenecen la gloria, la gloria y el imperio sempiterno. Amén y amén. Que Dios les haya hablado a su corazón. Colóquense de pie y vamos a orar al Señor. Padre bendito, te agradecemos por tu santa y gloriosa palabra. Tu palabra es clara y siempre nos indica el camino que hemos de seguir y en quien debemos creer y poner nuestra esperanza. No en Moisés, sino en lo que dijo Moisés acerca del Salvador. No en ningún hombre, sino en el Dios hecho hombre, nuestro Señor Jesucristo. Gracias por cada hermano y hermana, amigo y visitante que hoy está en este lugar. Bendíceles con la luz de tu palabra. Transforma su entendimiento y su corazón para que vivan conforme a tu verdad. A los que no te conocen, revélate a ellos, quita la ceguera espiritual y dales vida espiritual. Te lo pido, mi gran Señor. A los que ya te conocemos, afirma nuestra fe y ayúdanos a seguir creciendo en santidad, en servicio y en amor a ti cada día. Y ayúdanos, Padre bendito, a perseverar con fe, paciencia, en todos los días de nuestra vida, haciendo lo que es recto delante de tus ojos. Salva, Señor, a los que no te conocen. Manifiéstate a ellos como te manifestaste a nosotros. Quita la ceguera espiritual, quita la sordera espiritual e implanta vida en sus corazones. Te lo pido, glorioso Señor, en los méritos y en el nombre de tu Santo Hijo Jesús, nuestro Señor y Salvador. En el nombre de Él hemos orado y colocamos este día en tus manos y la semana que viene por delante. Guárdanos en todas las cosas y en todos los quehaceres para siempre hacer tu voluntad. En Cristo Jesús. Amén y amén. Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus pensamientos y sus corazones en Cristo Jesús. Dios lo lleve en su paz. El culto ha terminado.